me llamo Ñola Lokach. Trabajé para el Comando Cibernético durante 25 años, llegando al rango de teniente coronel. Durante la mayor parte de mi vida profesional, luché en guerras digitales que nadie más observaba. Desmantelé redes terroristas, detuve filtraciones de inteligencia extranjera y testifiqué en audiencias secretas ante senadores que no podían pronunciar ni la mitad de las siglas que usaba a diario. Pero nada de eso me preparó para lo que sentí al ser tratada como una intrusa cuando estaba en la acera frente a la casa que construyó mi abuelo. Era finales de septiembre. Acababa de bajar de un taxi y mis papeles de baja aún estaban calientes en mi equipaje. La luz del porche parpadeaba sobre mí, esa luz tenue que antes simbolizaba la bienvenida. El silencio me oprimía el pecho. Sentía como si me estuvieran observando. Delila, mi hermana, contestó el intercomunicador. No me saludó. No me miró. Simplemente bajó la mirada desde lo alto de las escaleras y dijo, voy a llamar a la policía. Al principio supuse que era una broma. Entonces vi su mano sobre su teléfono, que ya estaba marcando. No puedes aparecerte así como así, espetó. Esta ya no es tu casa, Ñola. Te fuiste. Desapareciste. Acabo de volver del servicio, dije, con la voz entrecortada en la última palabra, quebradiza como hojas secas. Pensé que quizá podría ver a mamá. Ella no quiere verte, respondió Delila, con la expresión dura como una piedra. Papá tampoco. Entonces dijo algo que me impactó más que cualquier explosión en el campo de batalla. No estás en el testamento. Ni siquiera en la escritura. 10 minutos después, llegó una patrulla. Un agente era joven, el otro mayor, con el pelo rapado al estilo militar. Una ligera vacilación en su paso mientras me miraba, que llevaba el uniforme. Una mirada de reconocimiento brilló en sus ojos. «¿Teniente coronel Lokach?», preguntó. Asentí, pero no importó. «Esta propiedad pertenece a Delila Sacher y Richard Lokach», dijo el agente más joven. «No hay constancia de que tuvieras acceso legal». Retrocedí mientras la puerta se cerraba de nuevo. Y en ese instante, comprendí que algo mucho más frío que la guerra acababa de comenzar. Esta vez no luchaba contra enemigos. Luchaba contra la sangre, y no iba a perder. No me fui esa noche. Aparqué 2 manzanas más allá y me senté en la oscuridad con el abrigo subido hasta la barbilla, mientras las farolas proyectaban tenues halos sobre el pavimento. La casa de mi abuelo, seguía alzándose al final del camino. Sus ventanas brillaban con un suave ámbar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El jardín delantero, antes salpicado de las hortensias de la abuela, ahora tenía un solo cartel clavado torcido en el suelo. Se vende, anuncio privado. Lo miré hasta que las palabras se desdibujaron. Hacía años que no lloraba. Ni cuando me desplegaron. Ni cuando perdimos soldados en Bahrein. Ni siquiera cuando volví a casa a un apartamento vacío y una pensión militar que parecía más una lápida que un agradecimiento. Pero esa noche, algo se quebró. El lugar que se suponía que me anclaría, donde trepaba a los árboles, memorizaba código Morse con el abuelo y dormía bajo un techo de estrellas brillantes, ahora estaba siendo borrado de mi existencia. Y a nadie dentro parecía importarle. Me quedé en el coche hasta la mañana. Mi uniforme, aún pulcramente planchado de la ceremonia de baja, tenía arrugas que se me clavaban en la piel como insultos. Vi cómo parpadeaban las luces dentro de la casa al amanecer. Una figura se movía en la sala. Reconocí la postura antes de ver la cara, mi padre, todavía delgado, todavía erguido como si dirigiera salas de juntas dormido. No miró hacia la calle ni una sola vez. Saqué mi teléfono. No estaba seguro de qué esperar. Un mensaje de mamá, tal vez una migaja de agradecimiento, pero solo había un mensaje sin leer. Ningún nombre,
solo, vuelve a la base. No hay nada aquí para ti. Dejé el teléfono caer en el posavasos y me quedé mirando el salpicadero hasta que el sol se asomó por encima de los tejados. No iba a volver a la base. No estaba hecho para la rendición. A las 9 de la mañana, entré en un pequeño café cerca de la calle Jefferson. Ruth Claya estaba allí, sentada en la esquina del fondo con una chaqueta negra que la hacía parecer inalterada desde la universidad. Habíamos compartido dormitorio una vez, una amistad efímera interrumpida por el trabajo y las zonas horarias. Pero cuando levantó la vista y me vio, algo en su expresión se quebró, reconocimiento, tal vez arrepentimiento. No me preguntó cómo había estado, simplemente giró su tableta hacia mí. Pensé que te gustaría ver esto, dijo. En la pantalla había un anuncio inmobiliario, 1450 Winmere Lane, la dirección de mi abuelo, a nombre de Ravencrest Holdings LLC. No firmé nada, dije. Ella asintió. Eso es lo que pensé. Volvió a tocar, revelando una transferencia de propiedad presentada hacía 3 meses. Mi nombre, Ñola Lokach, aparecía en la línea del vendedor. Esa no es mi firma. No, dijo en voz baja. No lo es. Pero vamos a demostrarlo. Y así, mi batalla tomó forma. Una guerra que no se libraba en suelo extranjero, sino que estaba sepultada en mentiras familiares, tinta falsificada y un hogar robado. Y yo estaba listo para luchar. Nos sentamos en silencio unos minutos, el murmullo del café se oía atenuado por el tintineo de las tazas. Ruth ya había sacado media docena de documentos, transferencias de propiedad, sellos notariales, actas. Se movía como una abogada que ya lo ha hecho. Yo, en cambio, sentía que estaba aprendiendo un nuevo idioma, uno que usaba la traición como signo de puntuación. Este notario, dijo, tocando la esquina de la pantalla, fue suspendido el año pasado por falsificar una declaración jurada del DMV. La misma firma aparece en tu transferencia de escritura. Apreté la mandíbula. Así que no solo robaron la casa. Lo planearon. Hicieron más que planearlo, dijo Ruth, pasando a otro archivo. Actuaron rápido y lo hicieron parecer limpio. Negué con la cabeza. Delilah dijo que no figuraba en la escritura, que me habían excluido del testamento. Ruth me miró con atención. Tu abuelo te dejó la casa, ¿verdad? Asentí. Me lo dijo en persona, lo dijo en voz alta el día antes de morir, pero nunca llegué a ver los documentos. Metió la mano en su maletín y sacó un acta impresa del registro del condado. Presentaron un nuevo testamento un mes después. Ese les deja todo a tu padre y a Delilah. Se me revolvió el estómago. Falsificaron el testamento. Podría ser, o forzado. Sea como sea, no concuerda con la versión que recuerdo de hace años. Tendremos que encontrar un original. Guardé copias, murmuré. Copias de seguridad digitales, quizá incluso su antiguo videodiario. Los ojos de Ruth se iluminaron. Si encontramos una sola inconsistencia, marcas de tiempo, escritura a mano, credenciales de testigos, es suficiente para abrir una demanda civil. Me recosté en la silla. Me dijeron a la cara que no importaba, que la casa no era mía. Y ahora descubro que ocultaron un rastro de documentos falsos bajo una empresa fantasma. Ravencrest es el amortiguador, dijo Ruth. El nombre de Brian Callewood aparece en los archivos de logística asociados. Mis manos se tensaron. El esposo de Delilah. Sí. Trabaja en la cadena de suministro, ¿verdad? Transporte internacional. Siempre viajando. Nunca se sabe a dónde. Ruth abrió su blog y empezó a tomar notas. Presentaré una orden judicial para congelar la escritura. Citaremos al notario,
Consultaremos todos los registros de la propiedad de Winmere Lane y empezaremos a rastrear el árbol de propiedad de Ravencrest. Era metódico. Ruth se movía con la precisión de quien no se inmuta ante las disputas de poder. Y, sin embargo, no pude evitar sentirme como una niña otra vez, encerrada fuera de su propia casa, viendo a los adultos robar la Navidad. «Creen que no voy a defenderme», dije. «No te conocen», respondió Ruth. Esa noche, pasé otra vez por delante de la casa. La luz del porche estaba apagada. Las hortensias habían desaparecido. El lugar parecía pulcro y descuidado, como si alguien hubiera intentado borrar el recuerdo de una vida y solo hubiera echado de menos el fantasma en las grietas de la acera. Me quitaron mi casa en papel, pero yo también tenía un bolígrafo y me iba a volver a escribir allí. A la mañana siguiente, Ruth me llamó temprano. Su voz era tranquila, pero había tensión subyacente. «Consulté los registros de servicios de la casa», dijo. «Picos de tensión como los de refrigeración industrial, carga sostenida, ¿para qué?», pregunté. «Esa es la cuestión», dijo. «No hay permisos, ni licencias comerciales, ni renovaciones registradas, pero definitivamente alguien está operando equipos que no deberían estar en un sótano residencial». El silencio entre nosotras se agudizó. Conocía ese tipo de poder vago, oculto, silencioso y siempre oculto a plena vista. «Necesito verlo yo misma», dije. Supuse que dirías eso. «Ten cuidado, ñola». Esa noche, aparqué de nuevo a 2 manzanas de la casa, con las ventanas entreabiertas lo justo para sentir el aire otoñal en la piel. No tenía ningún plan, solo instinto. Sobre las 10:45, un hombre apareció al otro lado de la calle. De unos 40 años, con la gorra de béisbol baja y la chaqueta cerrada. No me miró, simplemente se apoyó con indiferencia en una farola. Cuando se alejó, vi algo encajado bajo el limpiaparabrisas. Un simple papel, sin sobre, una sola línea, todo en mayúsculas: «Si de verdad eres ñola, nos vemos en el callejón 9 a las 11 p.m. Ven sola». Dudé menos de un segundo. El callejón detrás de Winmere Lane estaba apenas iluminado, con vallas de alambre, viejos contenedores de reciclaje y un ligero olor a aceite y polvo. Él ya estaba esperando. Rostro curtido, manos de mecánico. Un tatuaje de la infantería de marina se desvaneció en su antebrazo. «Conocí a tu abuelo», dijo antes de que pudiera hablar. «Me llamo Isen. Arreglo coches en MC Crae, calle abajo. Llevo viviendo aquí lo suficiente como para saber cuando algo no va bien». Lo miré fijamente, desconfiando fácilmente. «¿Qué viste?» «Dicen que eres inestable. Que tienes problemas de combate. Eso es lo que tu hermana les dice a los vecinos». No me inmuté. «Déjalos hablar». «Pero he visto hombres entrar de noche», dijo. «Furgonetas, sin matrícula, siempre negras. Retroceden al callejón, descargan cajas, muy silenciosos, siempre el mismo tipo observando. Muy alto. Lleva guantes. Nunca habla». Hizo una pausa. «El marido de tu hermana, Brian. Siempre está ahí». La opresión en mi pecho se hizo más fuerte. «¿Viste lo que trajeron?» No pude acercarme, pero no son muebles. Las cajas se quedan encerradas dentro de la puerta del sótano. Y luego el consumo de energía se dispara. Saqué una pequeña grabadora del bolsillo de mi abrigo y la apreté con fuerza. «Necesito verlo yo mismo». «Eso no es inteligente», advirtió. «A esta gente no le importan las leyes». «Me da igual si les importan», dije. Esa noche, me vestí de negro, me puse una cámara al cuello y volví al callejón solo. Me agaché, usando la valla medio quemada para cubrirme. A las 0:30, oí el primer rugido bajo del motor.
2 camionetas negras entraron con las luces apagadas. 4 hombres bajaron. Uno de ellos era Brian. Se movía con seguridad, señalando la entrada trasera como si fuera suya. Grabé todo, sus movimientos, sus caras, las marcas de tiempo. Entonces Brian entró en el almacén y lo seguí. No pude acercarme lo suficiente para ver el interior, pero encontré un respiradero con una ruta de audio despejada. Metí la grabadora y esperé. Voces se filtraban a través del metal. El agente lo descubre. Sin previo aviso. Corta la conexión. Dejé de respirar. Esa voz, la conocía. Cadencia sureña, con un tono grave, lenta y deliberada. Mi padre. No solo era cómplice. La estaba dirigiendo. Retrocedí, con la mano temblorosa alrededor de la grabadora. No lloré. No grité. No corrí. Hice lo que me habían entrenado para hacer. Documenté. Catalogué. Desaparecí entre las sombras porque ahora tenía pruebas y la guerra tenía una voz, la suya. Por la mañana, la grabadora había desaparecido. Regresé al callejón justo después del amanecer, con la esperanza de recuperarla antes de que alguien se diera cuenta, pero el respiradero estaba limpio, sin ningún dispositivo. No había rastro de mi presencia. Eso me decía 2 cosas: sabían que los vigilaba y ellos me vigilaban. 1 hora después, recibí el mensaje. Sin nombre, sin saludo, estás jugando con fuego. Tengo tu historial psicológico militar. ¿Quieres ver qué dice de ti? Me quedé mirando la pantalla, con la respiración congelada y el corazón latiéndome con fuerza. Quien lo envió tenía acceso a archivos restringidos y querían desconcertarme, pero subestimaron la clase de soldado que era. No borré el mensaje. Se lo reenvié a Ruth y a Isaac ING, un analista de ciberseguridad con el que serví durante una fuerza especial conjunta en Ramstein. No habíamos hablado en 2 años, pero me respondió a los 6 minutos: retira todo. Empieza a construir la cadena. No esperes. Esa noche, mi apartamento se convirtió en una sala de guerra. Encendí 2 portátiles, un servidor de respaldo y 3 discos duros cifrados. Los documentos que había almacenado durante años, copias de correos electrónicos, escaneos de archivos de propiedades, registros de llamadas cifrados, ya no eran fragmentos sentimentales. Eran munición. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Un contacto se comunicó. Kale, una experta en análisis forense digital que Ruth tenía de guardia, se unió a nuestra llamada privada de Zoom. Sin rostro, con la voz modulada. Se especializaba en depurar las mentiras que otros dejaban atrás. Recibí tu paquete de datos, dijo. Buen cifrado. Veamos qué se les escapó a los mentirosos. Se sumergió en registros de IP, cadenas de metadatos, marcas de tiempo financieras. Isaac rastreó las transacciones de empresas fantasma. En cuestión de horas, tenían un mapa, Ravencrest, la empresa de logística de Brian, la cuenta personal de Delilah y una serie de transferencias bancarias a medianoche que apestaban a blanqueo. Entonces Isaac se quedó paralizado. Espera, ¿esta firma en el contrato de arrendamiento? Es la de tu padre. Autorizó el almacenamiento en el almacén de Ravencrest. Me recosté. El aire se llenó de aire en la habitación. Él no acababa de saberlo. Firmó todo. Voy a presentar una orden judicial, dijo Ruth. Falsificación, fraude y conspiración para cometer abuso de contrato federal. Iremos a juicio ahora. Miré la pantalla donde el nombre de mi padre figuraba bajo las palabras supervisor de uso del suelo. Me robaron la casa. Ahora recuperaría el terreno que pisaron, papel por papel. 2 días después, cruzamos la puerta principal sin más.
Se acabó dar vueltas a la manzana. Se acabó esconderse en las sombras. Ruth y yo entramos en la entrada de la casa que me dejó mi abuelo. La casa que habían robado con firmas falsas y dinero del extranjero. El Lexus estaba allí. También la F-150 negra de Brian. Una mañana perfecta para la verdad. Llevaba puesto el uniforme. No porque lo necesitara, sino porque necesitaban verlo. Ruth se alisó la chaqueta y me entregó el sobre. ¿Lista? Llevo lista desde el día que me llamaron desconocida. Toqué el timbre. Delila abrió, con la cara recién pintada, una sonrisa burlona ya en su rostro hasta que me vio. Sus labios se crisparon. Entonces vio a Ruth y el sobre. Se le borró el color. Estamos aquí para entregarle una orden judicial, dijo Ruth con calma, poniendo los documentos en la mano de Delila. Con efecto inmediato. Todas las transferencias de propiedad, arrendamientos y movimientos financieros vinculados a esta dirección están congelados. La oficina de tierras del condado lo sabe. Delila miró el sobre como si fuera a morderla. No puedes hacer esto. Brian salió al pasillo. Su tono era lento, untuoso. ¿De verdad quieres seguir por este camino, ñola? Lo miré a los ojos. Me entrenaron para andar por caminos como este. Sé cómo navegar en la oscuridad. Sonrió con suficiencia. Eres inestable. Me han evaluado. Verás los resultados como prueba. Ruth intervino. Y si dices una palabra más intimidante, presentaremos una denuncia por acoso a testigos. Delila aferró el sobre como una mujer que se ahoga aferrada a un plástico. Esta es nuestra casa. No, dije, era mía antes de que reescribieras la historia. Nos dimos la vuelta y caminamos de vuelta al coche. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, fuerte y hueca. En el asiento del copiloto, Ruth exhaló. Van a contraatacar. Miré al frente. Ya lo hicieron. Ahora nos toca a nosotros. Porque ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar tierras, de la verdad, de un nombre que intentaban borrar. La sala estaba en silencio. Sin dramas, sin gritos, solo el pulso constante del proceso federal. Me senté tras la mesa de testigos, uniformado, con la espalda recta, las cintas afiladas y la mirada serena. Cuando el fiscal me pidió que explicara lo sucedido, no titubeé. Falsificaron mi firma en una escritura de transferencia de la casa de mi abuelo, dije. Crearon pistas financieras falsas, canalizaron fondos del gobierno a través de cuentas fantasma y usaron mis códigos de autorización militar para acceder a contratos que nunca pudieron tocar. Delila se miró las manos. Brian no dejaba de susurrarle a su abogado. Mi padre, Richard, me miraba fijamente como si no me miraba directamente, nada de esto se le pegara. Pero se le pegaron. El juez revisó cada prueba, las inconsistencias de las firmas, los registros de IP, las transferencias bancarias, la suspensión del notario, el nombre grabado, la voz del padre, grave e inconfundible. Si el agente se entera, rompa el vínculo. Entonces llegó la pregunta crucial. En su opinión, coronel Lokach, preguntó el fiscal, ¿fue una conspiración deliberada? Sí, respondí. No solo intentaron borrar mi nombre. Lo usaron y construyeron un imperio sobre el silencio. El tribunal dictaminó, Delila, 6 años. Brian, 8. Richard Lokach, 7 años. Sin libertad condicional, sin reacción, sin gritos, solo una pausa. Y entonces el sonido de futuros desmoronándose bajo un peso que creían que nadie jamás levantaría. Afuera, los periodistas esperaban. No hablé con ellos, pero los vi, los veteranos. Algunos con chaquetas desteñidas, otros apoyados en bastones,
otros asintiendo en silencio al pasar. Uno me extendió la mano, con firmeza. Coronel Lokach, dijo. Les recordó que seguimos en pie. Asentí. No nos quedamos en el olvido. Semanas después, visité la biblioteca del Servicio de Defensa. Olía a piedra pulida y a un recuerdo silencioso. En el muro de honor, tallado en granito negro, estaba mi nombre, Coronel Ñola Lokach, Comando Cibernético, 1998 a 2023. Nadie podría arrebatármelo. Ni mi padre, ni Delila, ni nadie que intentara hacerme olvidar lo que representaba. Defendí la verdad, no la venganza. Salí de la sala del tribunal, no con su casa, ni con su dinero, sino con mi nombre, mi honor y la justicia que no se logra con ruido. Se logra con claridad. Y en ese silencio, me mantuve firme.